y además de eso, voy a abrir un ejercicio, uno que esté bajito para que podamos corregir. Es revisión del intento. Entonces, ¿quién quiere hacer este ejercicio? ¿Quién lo quiere hacer? Y yo le cedo para que tome, Profe no está compartiendo. Profe no está compartiendo la pantalla. Vale. ¿Quién quiere hacer este primero? Dice, Juan tiene un capital de 3.200.000 y desea saber cuánto tiempo se le duplicará este valor si tiene la tasa de interés del 36% nominal mensual. Entonces, ¿quién lo quiere hacer? Y coge, ya lo puede hacer en Excel, lo puede hacer por la pizarra, como quiera. ¿Quién se anima? O yo lo hago. ¿Aló? Sí, profe, hágalo usted. ¿Sí? Pues para que quede más. Más mejor y menos peor. Bueno, está bien. Entonces, por favor, voy a 3.200. Entonces voy a dejar de compartir. A ver si puedo hacerlo. Voy a hacer en el Excel para que la cosa quede como... Dejar de compartir. Y acá. Entonces, ¿ahí están viendo la hoja de Excel? No. No. No, señor. Entonces, como yo lo voy a hacer, pero la idea es que alguna de ustedes o alguno de ustedes me dé la tutoría. Entonces, ¿qué es lo primer consejo que yo les di? ¿Quién quiere? ¿Loren? ¿Quiere arrancar a acompañarme a hacer este? Sacar las variables, ¿no? Sí, De sacarlas. lo que necesitamos y eso. Exacto. Entonces, ¿cuáles son? Monto, capital, intereses, tasa de interés y número de periodos. ¿Cierto? Que el número de periodos es la cantidad de tiempo que yo necesito ver en el que dura la operación. Entonces, ¿cuál es el capital o cuál es el monto allí? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es la tasa de interés? 3.200.000. ¿A dónde lo coloco, Lorena? ¿En monto? Es que no estoy segura si es en monto o en capital. No estoy segura Bueno, ahí. ahí vamos a poner, ahí es donde vamos a empezar a mirar cómo tenemos que trabajar. Y vamos a leerlo. Juan tiene un capital de 3.200. Si desea saber en cuánto tiempo se duplicará este valor si tiene una tasa del 36% nominal mensual. Entonces, cuando yo te digo Juan tiene un capital de 3.200.000, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Al futuro o al presente? Al presente, entonces sería en capital, 3.200.000. Eso es lo que vamos a aprender a leer. Este tipo de problemas, ¿cierto? 3.200.000. Listo. ¿Qué más tengo ahí? ¿Qué otro dato me da? La tasa de interés, ¿cierto? Sí. Que me dice que el 36% convertible o nominal mensual, como lo querramos ver, de nominal mensual como para que quede igual que el enunciado. ¿Qué me pregunta? ¿Qué me está preguntando? ¿En cuánto tiempo se duplica ese valor? ¿Cuántos periodos? ¿Listo? Bueno, ¿En cuántos periodos? ¿Cuánto es el tiempo de duración de la operación? Y empiezo a mirar, ¿puedo arrancar o no puedo arrancar? ¿O me faltan todavía datos para poder arrancar? No puedes arrancar ya. ¿Será? Bueno, entonces listo, yo voy a hacerlo como tú me dices, voy a arrancar ya. Y entonces, como me está preguntando el tiempo. No, pero no estoy segura. Espere, porque no estoy segura.
Tranquila, eso es lo que yo quiero. Que no, o sea, que cometamos todos los errores posibles hoy, porque en 8 días no pueden cometer errores. En 8 días quiero ver solamente 5. ¿Listo, Lorraine? Entonces, supongamos que dijiste tú, voy a arrancar. Y entonces, como ustedes van a tener las fórmulas ahí en la mano, ¿a qué vale, cuánto vale n? ¿Cuál es la fórmula de n, de número de periodos? ¿Logaritmo? Sí, ¿me preguntas o me afirmas? Lo afirmo. Eso, ¿logaritmo de qué? Entre paréntesis m sobre c Y todo eso dividido. entre el logaritmo 1 más i. Ujú. Estaba ahí en principio. Listo. Y entonces aquí es donde empieza Cristo a padecer y Lorraine a fijarse que no podíamos arrancar, ¿cierto? Porque primero yo tengo que alistar la tasa. La tasa, la I, acuérdense que la I está compuesta, la I es igual, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la I es igual a J sobre M? Luego, J sobre M es, decíamos que la tasa nominal 0,36 dividido en cuánto, Lorraine. Lorraine. En 12. En 12, Listo. muy bien. Entonces, vamos a decir que básicamente es este valor. 0,36 dividido 12. Esa es mi tasa periódica, que es la que voy a poder trabajar acá. ¿Listo? Entonces, listo. En la fórmula me dice, señorita, yo para poder trabajar esta fórmula necesito conocer el monto y necesito conocer el capital y la tasa de interés. Vamos a ver entre las variables. Tengo capital y tengo tasa de interés. O sea que si no tengo el monto, no puedo arrancar. Y entonces, ¿cuánto es el monto, Lorraine? Lorraine, corazón de chocolate. ¿Será que no nos dieron el monto? ¿Solamente nos dieron el capital? Sí, se duplica. Ah, se duplica. O sea que si yo digo que voy a tener 3,200 y si se va a duplicar, ¿cuánto es el monto, Lorraine? 6,400. Exactamente, sí, 6,400. Entonces ya prácticamente... $3,200 y 6,400. Entonces, ahora sí ya puedo decir que puedo trabajar el problema. ¿Por qué? Porque ya tengo la tasa en periódica, que es lo que me pide que la tenga. Ya tengo el monto y ya tengo el capital. Entonces, simplemente entro a reemplazar los valores como tal. Entonces, monto, capital, tasa de interés. Entonces esto me va a dar ¿cuánto? 23, entonces acá digo 23,4497. Pero esto se hace referencia a ¿qué? 45. Bueno, 23,45. Sí, listo, vamos para allá. Mensual. 23,45 ¿qué? Mensual. Meses. Meses también. Que me está hablando de periodos. ¿Listo, Lorraine? Ahora sí lo captaste un poco mejor, más claro. Profe, soy Lorena, no Lorraine. Ah, Lorena, está bien. No le digo, porque es cariñosito lo que le pasa a uno. Pero Lorraine sí lo entendió. Yo también entendí. Sí, ya. Ah, bueno, está muy bien.
Entonces, para las dos, Lorraine, ese creo que les fue mal en ese. Porque primero por acá creo que no hicieron la división de la tasa, de pasar la tasa nominal, la tasa periódica, no lo hicieron. Entonces, algunos aplicaron de una vez esta tasa. Ojo con eso. Bueno, entonces 23.45. Entonces, seguimos con el siguiente. El siguiente era curioso porque cuántas veces dice, relaciona el enunciado. Es el mismo enunciado, solamente que le cambio la tasa de inflación, ¿cierto? Del 100, del 30, del 10 y del 50. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere dirigir este? ¿Belandia? ¿González o mi amigo Guerrero? ¿Cuál de los tres quiere dirigir este? Hoy están Yo, muy callados. profe, yo. Listo. Guerrero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que me está preguntando? El tiempo en el que se reduce un valor. Ok, listo. Entonces, qué fórmula voy a utilizar? ¿Y qué Vamos. tengo que alistarme? ¿Qué tengo que alistar más bien? Primero. Entonces, todos vamos a tener. ¿Qué variables alista usted? Lo dejo para que usted me diga, haga o hágalo de esta forma, yo hago de secretario. Yo lo hice con la fórmula del periodo de logaritmo, Entonces, aplicó la fórmula para hallar el periodo. sí, Logaritmo. logaritmo de monto sobre capital sobre logaritmo uno más interés, tasa de interés. Listo. Ok. El capital, ¿cierto? ¿Cuánto es el capital? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es la tasa de interés? Que esas serían las variables que yo voy a necesitar. Como estamos hablando de que un valor se reduce, es justamente la mitad. Entonces, hablaríamos de un 0,5 0,5, ¿en dónde? ¿En capital o en monto? en... ¿Y por qué no, no de una vez bueno, ¿en dónde coloco el 0,5? ¿En la tasa de interés? ¿En el monto? ¿En el capital? ¿Dónde coloco eso? se lo colocaríamos en el monto. Yo trabajo, O sea, yo los dejo que ustedes me digan. Sé hacer caso. no, o sea, ¿cómo me refiero? La, la, la división de montos sobre capital es un 0,5. Ah, ok, es el que usted dice que si yo tomo de monto 1.000 a 1.000.000, ¿cierto? Ujú. 2, 4.
2, 4, 5, 6. Y de capital como 500. Exacto. ¿Sí? O lo contrario. El que yo cojo, que monto sobre capital, me va a dar 2. Pero si yo lo tomo al contrario, 1.000.000, 1, 2, 3 y 500. Estarán 500, sí. Dos. Capital. Hice mucha evaluación. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo tengo un capital que tengo hoy y a raíz de que a raíz de que pasa el tiempo, voy a perder el poder adquisitivo, voy a perder poder adquisitivo del 50%, quiere decir que yo tengo 1.000.000 de pesos y que al pasar el tiempo voy a tener 500.000, ¿cierto? Entonces 0 puntos. ¿Listo? Ya vamos traduciendo ahí. Y ¿Listo? la tasa, ojo, señor, Ah, no, para seguir. ¿y Tranquilo. la tasa de interés cuánto sería? Del 100%, entonces lo dividimos igual y le sumamos 1. Entonces acá es 100 dividido 100. ¿Y entonces cuánto me da? 1. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos. Y entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula, ¿cierto? Aplicar la fórmula y aquí lo que vamos es a jugar a... ¿Será que me deja hacer? Control C, Control V. Entonces acá voy a hacer una especie de ahí de tablita para hacerlo. Entonces me dice con el 100%, ¿cierto? Con el 100%. Entonces con el 100% decíamos que monto, ¿cierto? Dijimos monto, ay padrecito. Monto dijimos que era 500 sobre el capital que era 1.000 y que la tasa de interés sería ¿cuánto? 1. Y le sumamos el 1, lo dejaríamos en 2. ¿Cómo? Le sumamos el 1, le sumamos 1 a ese porcentaje. Ah, ya, ok, no, sí, ya está. Ok. ¿Sí? Pero ahí me está dando menos 1. Hay algo que está ahí. Hay algo que no me cuadró. Espérenme a ver qué está ahí. Ahí me daría menos 1 y tiene que dar 1, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo hizo usted ahí? No, igual, me dio menos 1. Menos 1. ¿Y por qué le dio menos 1? Profe, Señor, a mí me dio 1, pero siendo el capital de 500.000 y el monto de 1.000.000. o sea, al contrario acá, ¿cierto? El Sí, capital, señor. o sea, el 13 acá. Y ahí hay 14. Ahí. ¿Sí? Entonces, y creo que el 1 estaba dentro de las posibles opciones, ¿cierto? Sí. Entonces, este sería, si yo lo cojo acá, entonces yo como soy como perezoso, entonces, ay, padrecito. Acá, como yo soy perezoso, simplemente me lo voy a pegar acá. Y acá le digo, acá vamos a trabajar, ¿qué? Con el 50%, ¿cierto? Porque, no, es con el 30%. Con el 30%. Entonces,
¿en cuánto se me convierte aquí el 30%? Entonces cojo 30 dividido 100, ¿cierto? Entonces para trabajarlo con el 30%, simplemente si yo estoy trabajando en una hoja Excel, pues 30%, entonces 30 dividido 100. Y ya. Ay, padrecito, la embarré, pero bueno, aquí sería con el 30%. Quería hacer una tablita, pero entonces si la cambio, automáticamente me va a cambiar. Entonces, con el 30%, el 2.64. Entonces, aquí voy a decir, con el 100%, ¿cuánto me da? 1. Con el 30%, 2.64. 2.64. 64. ¿Sí? 64, ¿qué? Aquí es un año, ¿cierto? Acuérdense que la tasa está anual. Y aquí 2.64, ¿qué? Años. Con el 30. Ahora, con el 10%, pues simplemente me acuerdo que esto es por acá, que le coloca uno 10. Y acá es simplemente dividir en 10. Y automáticamente me va a dar. Entonces, con el 10%, ¿cuánto me va a dar? 7,27 años, ¿cierto? Y con el 50%, entonces, lo mismo, cojo acá, divido en 50, y automáticamente me va a dar que con el 50%, con una inflación del 50%, en 1, ¿cuánto? 1, ¿qué? 70, 71. ¿Ahí cuánto me daría? 1,70 o 71. 71 1,71, ¿qué? años. Entonces vamos a encontrar. Entonces decíamos que en las opciones que yo tenía, ¿cierto? De respuesta, elegíamos que teníamos la posibilidad, bueno, aquí no me deja, aquí teníamos la posibilidad de tomar un año, 2.65, entonces era simplemente entrar, seleccionar y coger la que era, ¿sí? Aquí ella escogió solamente un año, seguro no eligió las otras, entonces grave. Bueno, entonces teníamos que entrar a hacer, ¿cuántas operaciones? 4 operaciones, pero lo único que me iba a cambiar a mí era básicamente la tasa de inflación. Entonces, el que hubiera tomado, lo hubiera hecho, bueno, ahí habían unas respuestas adicionales. Entonces, son como distractores, les puedo poner 5 respuestas y usted elige. Entonces ahí salía más fácil. ¿Entendimos o estamos entendiendo el proceso que estamos haciendo, mis queridos amigos? Está Andrés, Sí, está profe. González, está Jennifer Castaño, Lorraine y Lorena y Lucía. Bueno, entonces, de acuerdo, entendimos esa parte, señoritas y señores. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas nacieron ahí? ¿No nacieron preguntas? ¿No nacieron preguntas? Bueno, en el siguiente, No, Lucía, Lucía, voy a copiarlo y tú me vas a decir qué fue lo que hicimos. ¿O qué hiciste tú? Dice, ¿a qué tasa de interés deben depositarse 15 millones para disponer de 50 a un plazo de 5 años? Considere que los intereses se capitalizan trimestralmente.
¿Sí? ¿A qué tasas? Voy a utilizar 15 millones así, para tener 50 a 5 años y los intereses se capitalizan semestralmente. Entonces, ¿qué estoy pidiendo ahí? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Aló? Lucy, Lucía Bolaños. La tasa de interés. La tasa de interés. ¿Listo? Entonces, para este problema, pues básicamente eran el mismo, esto sería el mismo capital, el mismo monto, el mismo tiempo, el mismo periodo, y solamente que jugábamos a hallar la tasa de interés. Y entonces, como ustedes van a tener las fórmulas ahí en las manos, dime cuál es la fórmula de tasa de interés. Eh, tasa de interés entre paréntesis M sobre C, Ujú. cierro paréntesis, raíz, O elevado, bueno, elevado a 1 y o n 1 dividido n, muy bien. Y menos 1. y todo eso yo lo prefiero meter en paréntesis por si acaso no me falle. Le resto 1. Esa sería mi fórmula. Entonces, para todos los casos, pues, ¿qué datos voy a necesitar? Yo voy a necesitar qué datos. Saber el monto, saber el capital y saber el número de periodos. No necesito nada más, ¿cierto? Entonces, para todos, el monto, ¿cuánto es, Lucía? 50 millones. Un monto, 50 millones. Ok. ¿El capital? 15. Y el número de periodos, Los 5 años. 5 años. Entonces, para el primer caso, entonces, acá entonces voy a colocar, entonces es, aquí sería capitalizable trimestral, ya te les digo por qué, y voy a trabajar capitalizable semestral, ¿cierto? Y voy a trabajar capitalizable mensual. ¿Listo? Entonces, ¿acá tengo que hacerle alguna variación? No. El monto de capital, no. El monto de capital, no. Aquí, el N, entonces, ¿qué tengo que hacerle a ese N para poder trabajar porque me están pidiendo que la tasa sea capitalizable trimestral? ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo a trimestres. A trimestres, o sea, ¿cuántos trimestres trae 5 años? ¿Cuántos trimestres trae un año? 4. 4. 4, muy bien. Y como son 5, 5 por 4, 20 trimestres. ¿Estamos? Trimestres. Aquí me estoy alistando para hacer la fórmula. Y acá, entonces, semestres, como es convertible semestral, ¿cuántos semestres trae el año? 5 años. 6. Ah, no, 10. mentiras. 10. ¿Me pregunta o me afirma? Sí. ¿Me pregunta o me afirma, Lucía? Le afirmo. Eso, así me Es encanta. que la entendí 3 años, entonces yo por eso dije 6. Que son 2 años, 2 semestres. Y entonces, ¿cuántos semestres son? 10. 10. ¿Y cuántos meses traen 5 años? 60. 60. Porque 12 por 5 por lo general da 60, casi siempre. Casi siempre. A veces puede dar menos.
A veces puede dar más, pero entonces casi por lo general. Entonces, ahora sí ya puedo llegar y decir, voy a copiar mi fórmula 3 veces, ¿cierto? Para hallar en cada ocasión mi fórmula. Entonces, para cuando me preguntan trimestral, entonces acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Digo, monto, ¿cuánto es el monto? ¿Cierto? ¿Cuánto es el capital? ¿Cuánto es el número de periodos? ¿Cierto? Y ya. ¿Listo? Entonces, allá un cuadro. Es que yo hice mal. Porque no es por, es menos 1. Casi nada, ¿no? Aquí la fórmula me quedó mal. A todo eso le resto 1. A todo esto le resto 1. Sé que por lo general termina 1 embarrándola. Ok. Y entonces, ¿cierto? Esta sería la que, la tasa de interés, ¿cierto? La I, ¿cierto? Pero como yo necesito convertirla a trimestral, este valor, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Lucía, aquí me está dando la tasa periódica, pero como yo necesito la tasa nominal, entonces, ¿cuántos trimestres trae el año? Lucy. 4. 4, muy bien. Entonces voy a coger esa tasa que tengo acá y la multiplico por el periodo de conversión y entonces me va a dar 24,81, que si yo voy a trabajarlo a 4 decimales, me va a dar 24,82, o sea, 24,82%. ¿Convertible qué? Trimestral. Convertible trimestral. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, en el siguiente vuelve y juega. Llego y voy y empiezo a reemplazar. ¿Cuánto me vale el monto? 50 millones. 50 millones. El capital, 15 millones. 15 millones. ¿Cuántos periodos? 5. Alimentos. Porque como estamos en semestre, ¿cuántos? Sí. 10. 10, muy bien. Y a ese valor le resto 1, ¿cierto? Entonces, ¿como cuántos periodos, cuántos semestres sale al año? 2. 2. Entonces, esa tasa nominal, ¿cierto? La voy a multiplicar por ese periodo de conversión que es 2. Entonces me va a dar ¿cuánto? Ojo con el redondeo, ¿no? 25,59. El 25,59%. ¿Convertible qué? Semestral. Listo. Y ya hacemos el último. ¿Cuánto vale el monto? 50. 50. ¿Cuánto vale el capital? 15. ¿Cuántos son los periodos? 60. Y a ese valor le voy a restar 1. Entonces, ¿qué me falta? ¿Cuál es el periodo de conversión? 12, porque son meses. 12 meses, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger la tasa periódica que tengo allí, lo multiplico por 12, me va a dar la tasa nominal. Entonces, ahí es donde teníamos
creo que algunos ¿convertible qué? Mensual. Entonces, algunos llegamos hasta acá, ¿cierto? Y así como nos pasó acá, que entramos de una vez a meter la tasa nominal al problema, acá nos contentamos con llegar a la tasa periódica, pero se nos olvidaba que tenemos que pasar eso a una tasa nominal. ¿Y cómo la paso? Multiplicando por el periodo de conversión. Entonces, esos serían los resultados que ustedes iban a escoger. Entonces, era asociarlos. ¿Sí? ¿Estaba suave o no, Lucía? ¿Ahora lo captamos mejor? Sí, profe, es que yo cometí un error. Dime, yo quiero que compartamos los Lo errores dejé hasta donde pues está el 0, hasta acá. sí, y Y lógico que no te cuadró ninguna respuesta. ¿Sí? O sea, ahí fue cuando se te puso crespo el cabello. sí, señor. Y ahí fue cuando me ardieron las orejas a mí. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Bueno? Ojo, les voy a decir otra. Bueno, en el siguiente problema les voy a decir qué puede suceder, ¿no? El siguiente. El siguiente sí estaba muy, muy fácil, creo que la mayoría lo cogieron y lo cogieron por donde era. La señorita Castañeda. ¿Es Castañeda? Castaño. Señorita Castaño, buenos días. Buenos días, profe. A ver, ayúdame tú con este. Entonces, vuelve y juega, ¿cierto? Dime, ¿qué hago? Buscar el capital. Pues monto, capital. Dice Jorge, desea tener un tour por Europa, le cuesta tanto. Recurre usted que le indique cuánto debe ahorrar hoy. Si el viaje lo tiene en 3 años y la tasa convertible del 20%. Entonces, monto, capital, la tasa de interés y número de periodos es lo que así, a grosso modo, voy a tener. ¿Cuánto vale el monto? 50. 50.000. ¿Por qué? Porque 50.000. Está bien, pero ¿por qué 50? Porque es lo que a lo que tenemos que llegar dentro de 3 años. Exactamente. Y sin embargo, el mismo problema le recuerda. Recurre usted para que cuánto debe ahorrar hoy. Entonces ya inmediatamente usted sabe que lo que le está preguntando es ¿qué? El capital. Mi capital. ¿Cuál es la tasa de interés? 20% anual, convertible semestral. Ok. Listo. ¿Cuánto es el periodo? 3 años. 3 años. Listo. Entonces, estoy en tus manos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo listar para poder hacer la operación? 20 dividido entre 6. Entre 2, perdón. 20 dividido 2, ¿cierto? 0,10. Yo ya la pasé a decimales. ¿Qué más tengo que alistar? Los 3 años. Sí. Entonces, 2 por 3, 6. O sea, Para que quede en el semestre. 6 semestres, correcto. Y entonces ahora sí digo que, como me está preguntando capital es igual a ¿qué? Monto dividido. Bueno, un monto dividido. 1 más I elevado a la M. Ok. Entonces, si lo estuviera haciendo en Excel, pues fácil porque a mí me permite reemplazar y no tengo lío. Pero si lo estoy haciendo en la calculadora a modo de sugerencia, pueden hacer capital igual a monto. Si lo estuviera haciendo en la calculadora directamente para no estar sacando las cifras y el valor sea mucho más exacto, 1 más I
y todo esto elevado a la menos n. ¿Listo? Entonces, si usted estuviera en una calculadora, aplique esta. Si está en el Excel, puede aplicar esta o cualquiera de estas dos porque pues, le permite reemplazar. No tiene que estar sacando los resultados de la calculadora. Entonces, ¿cuánto vale el monto? Jennifer. 50.000. Ok. ¿Cuánto vale la tasa de interés? Punto 10. ¿Cuántos son los periodos? 'Entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar hoy? 28.223. Con 24. Con 697. ¿cuánto? 28.223,70. Con 70 centavos de dólar. ¿Sí? Y si yo lo hubiera hecho acá, si ustedes lo hacen directamente en su calculadora, pues a modo de sugerencia, para estar evitando sacar los valores y empezamos a redondear para que nos quede bien jaladito, pues me queda más fácil hacerlo con la calculadora. Si es así, yo lo puedo hacer también por allá y me va a dar la misma cosa. Entonces, si yo lo elevo a la menos, que eso nos lo permite, cuando yo tengo un exponente en el denominador y lo quiero pasar al numerador, simplemente lo llevo con exponente contrario. Si es positivo abajo, lo subo negativo, o si es negativo, lo subo positivo. Entonces, ahí ya lo entendimos un poco más, Lorena. Sí, señor. Valencia, ¿cómo nos fue en ese? Valencia. ¿Valencia? No. Es que siempre le cambia el apellido. Belandia, digo. Valencia. Belandia, ¿cómo nos fue en ese? Juan Belandia. Lo tengo perdido. Listo. Y el último. Y el último de los problemitas era también muy sencillo. Muy sencillo. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profe. Vale, Valencia. Deme un segundo. Bueno, Valencia, Valencia, Valencia. Valencia no existe. No sé, algo le pasa al hombre. El hombre es tímido y no le gusta hablar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, González? Primero encontrar las variables. Entonces, que así por encima dice, usted toma prestado al Banco Tío Rico el valor de 1.500.000 a una tasa, entonces ya tengo un valor, la tasa del 12%, convertimos y se debe pagar en un año, ¿cierto? Sí. Mm, Entonces, me están dando el capital, 1.500.000, me están dando la tasa de interés, que es el 12% convertible trimestral, espérame, y el periodo. prendió la moto y no lo voy a alcanzar, 1.500.000. Obviamente que es el capital. Es que 1.500.000. ¿La tasa de interés es qué? El 12% convertible trimestral. Ujú. Que esa, pues de una vez lo dividimos entre 100 y lo dividimos entre los 4 trimestres que hay en el año.
sea, sería 12 dividido 100 y dividido en 4. Ok. O sí, Listo. mucho más fácil, no. No, un año. Un Y año. eso pues los pasaríamos para que quede igual con lo de la tasa de interés a 4 trimestres. Ah, ya. O sea, N, que dijimos que era un año, Sí, señor. eso es decir, 4 trimestres. Bueno, y entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? La de monto, que Capi- dice que es el capital por 1 más y eso elevado a la n. Ok. Entonces, ¿cuánto vale el capital? 1.500.000. ¿Cuánto vale la tasa de interés? Es 0.03. ¿Cuántos periodos? 4. Por consiguiente, 1.688.263. Que ese sería nuestro valor futuro, ¿cierto? Creo que esa iba con centavos, con 22 centavos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debo de pagar? 1.688.263. Esto es un tema muchísimo de lectura, ¿sí? Vamos a encontrar, muchachos, posiblemente vamos a encontrar tipos de problemas que me van a complicar un poquito la vida, pero es tema de lectura, ¿sí? Ahí todos están viendo la hojita de Excel, ¿cierto? Sí, Mm, Sí, señor. señor. básicamente, yo podría llegar a plantearles un problema y a veces no, casi siempre es necesario recurrir a hacer un dibujo para poder entender, ¿cierto? Entonces, inicialmente yo puedo decir, vea, yo voy a hacer un pago, ¿cierto? En un momento, hago otro pago en otro momento y hago otro pago en otro momento, ¿cierto? Esto es lo que inicialmente yo puedo tener una negociación. Pero digo, no, ¿sabe qué? Más bien hagamos una nueva renegociación. Todo lo voy a hacer a un solo pago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a traer este valor acá, este valor acá y este valor acá. Entonces, igual que en interés simple, cuando yo salgo de acá para acá, ¿qué fórmula voy a utilizar? Yo estoy parado acá y quiero llegar acá. ¿Qué fórmula debo llevar? ¿Qué fórmula debo utilizar? La de monto. La de monto. Cuando voy del presente o un valor inicial a un valor final, voy con la fórmula de monto. No quiere decir que siempre que yo voy a utilizar la fórmula de capital, tenga que yo estar parado acá, ¿no? Porque la de capital la podría utilizar acá cuando yo estoy acá en este valor futuro y quiero traerla a esto. O sea, ese sería traerla a un valor presente X. Y este valor a un valor presente X. Entonces yo puedo sumarlos, ¿cierto? Entonces, como para que lo vayan recordando y teniendo en cuenta. Voy a colocarles este ejercicio en el chat y a ver quién lo hace en menos de 5 minutos. El que lo haga, toma lo hace en Excel. ¿Listo? Entonces, voy a enviarlo ya aquí al chat, si es que lo encuentro. Chat. Listo. Dice Industrias Pajaritos, es para recordar que tengo un pajarito aquí en la clase.
toma prestado un préstamo con el Banco de los Ricos por un valor de 120 millones a una tasa del 22% convertible mensual y firma un pagaré por el valor de nominal de 248 millones. ¿Qué plazo le fue concedido para pagar el capital y los intereses? Ahí se me faltó. Faltó dar este periodo en años. Entonces, necesito que me lo calculen, pero en años. ¿Listo? Entonces, les voy a dar este campito de 10 minuticos, 12:15, 11:15 a las 11:25 les retomo. Bueno, a ver quién lo hizo. O si alguien termina antes, pues lo presenta antes.
¿Quién fue el primero en terminar? Jennifer, de Jennifer. De Jennifer, 3.2 años. Lucía, 39,08 años. Bueno, ahí tenemos una variedad de de cositas. Creo que el de Jennifer estaba más cercano por ahora. Lucía me dice que 39, está muy largo de años. Listo. ¿A quién le dio? Bueno, empecemos a hacer el recorrido. El recorrido. Vamos a dejarlo acá. Entonces, me dice que Castaño, 3.2 años. Y Bolaños, Creo que no está compartiendo pantalla, profe. estoy aquí haciendo mi primera Bolaños, me colocó 39,08 años. Listo. Ok.
Guerrero, ¿cuánto le dio? Yo lo dejé en 36,74 meses. Pero acuerde que como la respuesta es años 36, ¿qué? 74. 74 meses, ¿cierto? Entonces eso lo voy a Ujú. decir en 12 y eso me va a dar valor en años. ¿Listo? Profe, ¿no puede compartir la pantalla? Qué pena. Ya, 2 minuticos y ya. Ah, Listo, o sea, 3.061 años. Voy a compartir, ya comparto la pantalla, muchachos. Para mi hijo. ¿Listo? Según Guerrero le da 36,74 meses, pero se lo voy a dividir en 12 para saber el valor en años. ¿Sí? Y esto ya quedaría en años. ¿Quién me falta? González. Profe, les soy sincero, no supe cómo hacerlo. O sea, estamos graves, o sea, lo voy a dejar en incógnitas. Listo. González. Pajarito. No, 40, profe. Loraine. ¿Cómo es? ¿Cuánto te da? Me dio 40 40 años, meses, días, años. mucho tiempo. Bueno, listo. ¿Quién me falta? Me falta mi amigo que cambie, casi siempre le cambio el apellido. Mi amiga Lorena está siendo la que no escucha. Belandia, ¿cuánto le dio? Belandia. Y mi amiga Lorena, ¿cuánto? A mí me dio, espérame que me perdió la mitad. ¿Cuánto? Verá. 3,8 años, pero no estoy segura. 3,8. Vamos a ver. Me falta solamente Valencia. Belandia, Belandia, ¿tiene apagado el micrófono o se me perdió? Ah, no, ahí está Juan Belandia. Juan, ¿cuánto le dio? Bueno, voy a dejar en incógnita porque creo que no sé si es que no tiene forma de comunicarse ahí con nosotros. Entonces, ¿qué decía el problema? El problema era muy sencillo, ¿cierto? Entonces, pegado especial. Todo. Entonces, dice, ojo. Entonces, igual, yo arranco como niño necio, monto capital, bueno, supongamos que tuviera los intereses, la tasa de interés y los periodos. ¿Listo? Entonces, dice, entonces Pajita toma un préstamo ¿de cuánto? De 120 millones. Esos 120, si lo toma valor, ¿eso es que un capital o es un monto? ¿Quién me ayuda? Capital. Capital, 120 millones. Firma un pagaré, un valor nominal. Entonces, ahí vamos a seguir entendiendo términos. Entonces, cuando yo tengo un pagaré que voy a firmar, valor nominal quiere decir que ya ahí he incluido los intereses, ¿cierto? Y entonces yo voy a firmar por 248 millones. 3, 1, 2, 3. Ahora, si yo quiero saber los intereses, pues me queda fácil. El monto menos el capital y ahí tengo los intereses. Ahí voy colocando. Y la tasa de interés me dice que es 22,50% convertible mensual. Y el N es lo que me quiere indagar, ¿cierto? El N.
Me lo está preguntando. ¿Cuántos periodos? Entonces, si yo lo trabajo con esta tasa como tal, con esta tasa como tal, lo que me vaya a dar va a ser en años, en meses, en trimestres, en cuatrimestres. ¿En qué periodo me va a dar el periodo? El numerito que me vaya a dar hace referencia a que años, meses, trimestres. Castaño. El primero va a ser en meses porque la En tasa meses. en meses. O sea, por lo que la tasa está en meses, Ajá, los periodos me van a dar en meses. en meses. Entonces, ¿qué tengo que alistar? Dividir .225 dividido en cuánto? 12. En 12. Listo. Y ya entro a aplicar la fórmula de n igual a monto, a logaritmo Logaritmo de monto sobre capital. de monto sobre capital, ¿cierto? Y todo esto está siendo dividido en logaritmo de 1 más i, ¿cierto? Entonces simple y llanamente, entro a hacer los reemplazos. Entonces, ¿cuánto vale el monto? ¿Cuánto vale el capital? ¿Cuánto vale la tasa de interés? O sea que esto me va a dar ¿cuánto? 39, ¿qué? ¿07 qué? O bueno, si lo divido, Meses. si lo hago acá, me daría 39,08 meses. Pero como la respuesta es en años, entonces S dividido 12. Entonces 3,25, 3,25, 26. ¿Qué? Años. Entonces, mi comadre Bolaños hizo bien toda la operación, pero ojo, como aquí trabajaste meses, la respuesta es en meses. O sea que estarías bien, pero te equivocaste en el apellido del periodo. ¿Listo, Lucía? Sí, profe. Ok, ya me di cuenta. En cambio, Castaño, por querer redondear muy rápido, redondeó mucho. Me Sí, comí tiende a el ser a más segundo decimal. 3,3 años que 3,2, porque el 6 pasaría a 3. Bueno, entonces ojo con el redondeo. Mr. Guerrero, ¿en dónde cometió, en qué parte cometió el error? Lo estoy buscando y no lo encuentro. No lo encuentra. Pero, o sea, la aplicación está bien, pero no encuentro el error. Ok. Hay otra forma de hacerlo y creo que nos tiene que dar igual. ¿Qué pasa si yo convierto esta tasa convertible mensual, la llevo a efectiva anual? Hagámoslo. Entonces, ¿cómo puedo pasar de nominal a efectiva? ¿Cierto? Como yo lo que necesito es 1 más i, que esta es otra forma de hacerlo, 1 más i, ¿cierto? Es igual a lo que es la tasa 1 más j dividido m y todo esto elevado a la m. ¿Se acuerdan que es conversión de tasas? Entonces, vamos a ver qué tan cierto es que se aplique esa fórmula. Entonces, j sobre m es 22.5 dividido ¿cuánto? En conversión de tasas. ¿En cuánto tengo que dividir ahí? 12. En 12. Y elevo a la 12. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
que si le resto 1 me va a quedar 24.97, 0.2497, ¿cierto? Esa sería la tasa efectiva, ¿sí? 24.97. Entonces quiere decir que si yo cojo y digo que cuánto vale el monto, que cuánto vale el capital, que cuánto vale la tasa de interés, ¿sí? ¿Vieron, entendieron lo que hice yo ahí? ¿Qué es lo que dice? Pasé la tasa nominal a anual, porque como me van a pedir que sean años, entonces pues yo trabajo la tasa anual y ya al hacer la conversión de tasas me va a quedar la tasa efectiva, la tasa anual. Entonces simplemente lo que yo hago es, y me evito de pronto que posiblemente por alguna circunstancia me dé un poco más o un poco menos si yo lo hago por este lado. Pues ya aquí el valor que me dé me va a dar 3,26 años, ¿cierto? Que mire lo que me dio acá, 3,26 años, pero porque lo he dividido en 12. Entonces acá simplemente paso la tasa de tasa nominal a tasa efectiva y de ahí la fórmula la trabajo directamente en tasa efectiva, entonces me va a dar el valor, como ya es anual, pues el valor que me vaya a dar es años. ¿Cuál de las dos le parece más fácil? ¿Cuál de las dos le pareció más fácil? Sonido. ¿Con cuál de las dos harían ustedes? ¿Trabajarían Con la primera, normal. directamente y después el valor lo traduce al tiempo que se pide? ¿Sí? Ujú. O convierte la tasa acorde a los periodos que le pidan. Bueno, vamos bien. Óigame, González, ¿qué fue lo que no lo pudo hacer? Profe, me bloqueé, o sea, lo tomé como si hubieran sido dos. O sea, no lo tomé como, o sea, M24, los 248 millones, el capital 120 millones, sino que lo tomé como por separado. Sí, como que hizo dos cosas y traté. Ok. O sea, en teoría me hice un 8. Es que justo antes explicó lo de la línea, entonces también no alcancé a pensar que eran para sacar Sí, dos. Correcto. Ahorita vamos de pronto, miramos otro. Vamos a mirar este otro. Vamos a mirar este otro pequeño problema. Oh, este es bonito. Este es hermoso porque me pone a pensar un poquito. Entonces, ese sí les voy a dar un poquito más de tiempo. O sea, a las 11:50 los interrumpo. Voy a dejar de acá y listo. Dice, un documento tiene un valor nominal de 180.000, valor nominal. O sea, que es el valor futuro de ese valor. Hay que pagar en 3 años y medio 180.000. Eso se calculó con una tasa del 22% capitalizable trimestral. ¿Qué pasa si yo quiero pagar eso en un año? ¿Y qué pasa si yo lo quiero pagar en 4 años? ¿Cuánto debo de pagar? O en un año, o determinar pagarlo todo en 4 años. ¿Listo? Diviértanse. Profe, ¿puede compartir El chat, al chat de Zoom. Ahí está el chat, ¿no? No. Sí, pero no está ese ejercicio. Míralo acá, en el chat. Profe, no está compartiendo pantalla ni está en el chat. Ahí, niños, pero si Sí, anda. está en el chat, profe. Y está en el chat, yo lo veo ahí en el chat. Pero lo tiene privado, lo tiene privado. Ah, sí. El ambiente es solamente.
Ajá. Pero tiene que Que cambiar notan las para todo. tendencias. Sorry. Quería tener Ya una, se sabe quién pasa y no. quería tener una conversación privada con un Nita nomás. Qué pena. Listo, ahora sí. Entonces, ahora a las 11:52. No, señor, recuerde que esa fue la que le quedó a la profe Ángela, pero usted le dijo que esa le quedó a ella y se le va a pagar a ella y está dentro del contrato de ella. Ya la docente oficial, lo que pasa es que usted le dijo que ella tenía unas clases programadas con mi hermana, que entonces la iban a manejar entre los dos, pero la clase es formalmente de ella, no es suya, es de ella. Pero usted dijo, yo le ayudo y la partimos entre las dos. Así que arrepiéntete.
Listo, ¿cómo les fue?
Bueno, aquí dice Jennifer, a 5 años, 380.000, a un año. Bueno, vamos bien, Jennifer. Creo que sí. Creo que creo que sí le dio el valor. Listo. Bueno, ahora sí, pongámonos todos a tono. ¿A a todos les dio valores? Sí, profe, esta vez sí me dio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? El problema me está diciendo, vean, señores, yo tengo un préstamo que lo sacaba un valor X y al finalizar a los 3 años, 3.5 años, ¿cuánto debo de pagar? Un documento tiene un valor de 180 que debe pagar en 3 años y medio. Entonces, aquí debo de pagar 180.000. Profe, comparte pantalla, por favor. Ah, perdóname, qué pena. Entonces, ahí vamos a aprender un poquito de lectura. Ay. Me volví un 8. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo firmé un pagaré, un documento, firmé un pagaré y voy a pagar en 3.5 años, voy a pagar 180.000, ¿cierto? 180.000. Eso es lo que yo tendría que pagar. Pero me dicen, ¿qué pasaría? Aquí, 1, 2, 3 años. Supongamos que el primer año lo voy a tener como por acá más o menos, ¿cierto? Supongamos que ahí es un año. ¿Cuánto yo tendría que pagar? ¿Cuánto yo tendría que pagar acá en un año? Si la tasa de mercado o la tasa con la cual se liquidó es del 22% capitalizable mensual, ¿cierto? Eso es lo que me dice el problema. Entonces, ¿qué tengo que traer? Estos 180.000 los tengo que traer ¿a dónde? Los tengo que traer al año, ¿cierto? Entonces, como esto es un año y este es 3.5, pero es convertible trimestral. Convertible trimestral. Entonces, yo tengo que hablar de periodos trimestrales, ¿cierto? ¿Cuántos trimestres me tengo que devolver? ¿Cuántos trimestres me tendría que devolver? De este 3.5 a acá. Entonces, ¿cuántos trimestres traen 3.5 años? 14. Pero tengo que restarle los primeros 4, que son los del año, ¿cierto? O sea, que básicamente, ¿cuánto me tiene que dar? 10. O sea, ¿cuántos trimestres me tengo que devolver? 10. Entonces, ahí voy a utilizar ¿qué fórmula? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? ¿Con qué fórmula me vengo del futuro acá a este año? Con capital. La de capital. Con la de capital, correcto, muchachos. Capital igual a monto por
por 1 más I, 1 más I elevado a la menos N. ¿Listo? O monto sobre, monto dividido en 1 más I a la N, como lo quieran hacer. Entonces, pero acá, ¿qué me falta organizarme? Me falta organizar esta tasa, que la tasa sería ¿cuánto? 0.22 dividido en ¿cuánto? En 4, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya puedo decir que el monto va a ser multiplicado por 1 más la tasa y todo esto elevado a la, ¿a cuánto? Ah, A 10. 1. A la A menos, 10, perdón. a la menos 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar si yo tuviera que pagar esa platica en un año? 105.377,50. ¿Listo? Captamos por ahí que, ¿qué fue lo que yo vi que hicieron? Ah, cogimos y llevamos esto a 3.5 años, estos 180.000, no. Cuando se te dice que el valor nominal del título, o sea, por decir algo, usted firma una letra por 20 millones de pesos que sean pagaderos en un año. Usted lo que va a pagar es 20 millones, ¿sí? Que al no ser que la letra diga más los intereses, pero como casi siempre las letras uno las firma por el valor nominal. Entonces usted va a pagar por el valor nominal, ¿cierto? Entonces para que lo tengan presente. Ahora bien, yo estoy parado acá y ahí tengo que pagar, ¿cuántos? 180.000. Pero ahora me dice, no, ahora pague toda la plata, ¿en cuánto? En 4 años. Entonces, asumamos que aquí serían 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para llegar a 4 años? ¿Qué fórmula? ¿Cuánto? González Señor, Castaño. ¿sí me ¿Qué escucha? fórmula voy a utilizar para Monto. llegar a 4 años? Monto, Monto. Monto. monto, ay, señor, monto igual a capital, factor de 1 más I 1 más I a la N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el monto? Pues ya tengo este valor. O sea, ¿cuál es el capital para esta operación? ¿Cuál es el capital? Estos 180.000, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Señor. ¿Por qué son 180.000? Porque en ese día son 180.000 y no los voy a pagar, sino simplemente voy a trasladarme al cuarto año. Entonces, la tasa de interés sigue siendo la misma. ¿Y a cuántos periodos voy a elevar? Si estoy en 3.5 años y tengo que llegar a 4 años, si estoy hablando de trimestres, ¿a cuánto tengo que elevar? ¿Cuántos Sería trimestres faltan para llegar a 4 años? ¿Cuántos? 2, 2 ¿sí, no? trimestres para llegar a 4 años. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? 200.345 con 50 centavos. Entonces,
Si yo quiero pagar la deuda en un año, debo de cancelar 105.000. Pero si la quiero cancelar en 4 años, tengo que pagar 200.000, 345. 344,50. Preguntas hasta ahí. Profe, ¿se puede parar sobre la celda del 344.000? Ajá. Entonces, ¿qué tomé? Tomé, este se convierte en capital, porque es como si estuviéramos allá, estoy debiendo 180.000 ahora, simplemente que voy a pedir canoa para pagar en 2 trimestres adicionales, o sea, en medio año, porque yo estoy parado en el año 3.5 y tengo que llegar al 4.º año. Complicada la lectura. Bueno, ahora les voy a complicar más la vida y esa se les voy a dejar esbozada, se les voy a dejar para que ustedes lo analicen, ¿cierto? Entonces, mire, este está bonito, este es hermoso. Es más, les entrego la respuesta. Ojalá lo hagan. Y si tienen dudas, ojalá pregunten, pero antes de el martes. ¿Cómo es? ¿Dónde tengo que enviarlo? Lo voy a enviar. Lo voy a enviar aquí al chat. Ahí están todos, sí. Dice, una empresa debe pagar una deuda de 500.000 en 2 captados. Bueno, ahorita le corrijo, hay 2 captados, 250.000 cada uno, en 3 y 6 meses. Pero ahora dice, no, sabe que paguémoslo en 3 bimestres, en 3 pagos bimestrales, o el primero de 100, el segundo de 200 y el tercero, ustedes son los que me tienen que decir que eso está a una tasa convertible mensual del 36%. Entonces, voy a tratar de dibujarlo. Voy a tratar de dibujarlo. En la hojita de Excel que ahorita les envío, ¿cierto? Entonces, me dice el man, acá, ¿listo? Entonces dice, el man dice aquí así, estos son meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿cierto? Todos están viendo dice, inicialmente, Profe, no estás compartiendo pantalla. gracias. Esta hojita se la envío para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Inicialmente el señor dice 1, 2, al tercer mes, en el tercer mes, me comprometo a pagar 250.000. Y en el sexto mes, también me comprometo a pagar 250.000. Esa fue la negociación inicial. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces pagó sus 250 y sus 250 y canceló su deuda porque ahí ya están calculados. Aquí es, por decir algo, ese es el valor del pago que el señor acordó y ahí ya están el valor del capital correspondiente y los intereses. ¿Sí? Haga cuenta, estos son un crédito con una cuota fija de 250.000 donde ya está calculado el valor de intereses allí. Bueno, listo. Pero dice el financiero de esa empresa, dice, no, ¿sabe qué? No hagamos pagos, no hagamos pagos trimestrales, sino hagámoslos cada bimestre. O sea, en 1, en 2 y en 3. Entonces me dice que el primero lo voy a hacer en 100.000 pesos. El segundo de 200.000.
Se me fue un cero más. $100.000, $200.000. Y el tercer pago, ¿de cuánto debe de ser? ¿Sí? Que eso es lo que me dice. Que además de eso, todo esto está calculado a una tasa del 36% convertible mensual. La respuesta del tercer pago, o sea, este pago tiene que ser de 198.451. ¿Cómo se haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? Muchachos. Ok. Ok, sino como que ahí empieza a Cristo a padecer y la Santa Virgen a maldecir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a igualar el flujo de caja 1, llaman el flujo 1, va a ser igual al flujo dos. ¿Cierto? ¿Cuál es el flujo